Mil bendiciones a todos, saludos, un abrazo a la distancia a todos nuestros hermanos del hermoso país de la Argentina. Les habla el pastor Edwin Martín González desde el país de México y es un gusto poder dirigirme a la congregación, a los pentecostales de Mariano Acosta y a su pastor, el pastor Federico Bueno, a su esposa, a sus hijos y a todo el grupo de líderes y discípulos que son parte importante de la iglesia en esa parte de la Argentina. Hemos tratado de mantener una relación muy estrecha desde mi última visita a su país y agradezco al pastor Federico por la confianza que él me ha brindado de poder tener su amistad y cultivarla. Gracias a Dios por los medios, gracias a Dios por estas conexiones virtuales. Podemos cultivar mejor la amistad y al mismo tiempo ser de bendición de manera recíproca. Reciban saludos de mi pastor, reciban saludos de la iglesia aquí en México. Así como ustedes, estamos en la lucha, estamos en esta gran batalla que solamente se puede ganar con fe. Y tenemos un solo propósito, es exaltar el nombre de Jesucristo por sobre todas las cosas. Estamos en la recta final, estamos esperando el acontecimiento más importante para la iglesia, encontrarnos con nuestro único y Salvador Jesucristo, pero mientras eso suceda, tenemos muchas almas que salvar. Amén. Les felicito por el arduo trabajo que están realizando en medio de la pandemia, por todo el esfuerzo que la iglesia hace para poder alimentar a un gran número de familias, también por permanecer en la visión Casas, comprometidos a salvar almas. Está claro, y yo creo que la pandemia nos ha revelado que lo que estábamos haciendo era la voluntad de Dios. Mire cómo lo menciono, la pandemia viene a revelar muchas cosas, ¿no? Viene a descubrir muchas cosas y en lo que corresponde a la iglesia, revela que cuando hay una estructura, no hay pandemia o leyes o restricciones que pueda parar la iglesia de Jesucristo. Primero porque está marchando sobre una palabra profética. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Pero cuando hay una estructura, la Biblia dice que ninguno de los huesos fue quebrantado. Amén. Cuando hay una estructura, no puede ser quebrantada. El cuerpo de Cristo no puede ser quebrantado cuando hay una estructura. Y la estructura solamente se puede hacer a través del sistema de casas, o como comúnmente se le conoce, células, ¿verdad? Cuán importante es continuar a través de las casas. De esa manera la iglesia está operando y está trabajando. Hoy no tenemos la facilidad de estar presencialmente en los cultos. Yo creo que todavía en la Argentina no se permite con libertad. En México, en el área donde yo vivo, que es Yucatán, apenas el 15 de septiembre se permitió la reapertura de los templos a un porcentaje del 30% de la asistencia. Sin embargo, nosotros continuamos. Desde que entramos al tiempo de confinamiento, nosotros estamos en las casas. El templo se cerró, pero la iglesia sigue activa. Y hemos bautizado desde que comenzó la pandemia, el confinamiento, el 13 de marzo, hasta antier, viernes 26 de septiembre, si estoy en lo correcto. Hemos bautizado hasta el viernes 48 nuevas personas en el precioso nombre de Jesucristo. 48 nuevas almas están
escribiendo sus nombres en el libro de la vida. Y tenemos 62 casas activas. Estamos trabajando en la formación de discípulos. Saludo, pastor, un abrazo. Quiero aprovechar el tiempo. Yo sé que hoy es un día muy importante para nosotros, la casa de Dios. Yo sé que está lista para recibirnos en cualquier momento. No podemos comparar algo del tema virtual a lo presencial, porque la comunión, el abrazo, la confraternidad es algo que por más que existan estos medios digitales, no van a poder reemplazar, ¿verdad? Esa comunión que uno tiene cuando va a la casa de Dios, cuando escucha los panderos, cuando escucha la batería, cuando escucha las alabanzas, la adoración, cuando escucha el mensaje directamente del púlpito de su pastor, y luego cuando termina la actividad del culto, la convivencia, ¿no? Sobre todo si hay un asado, si hay chinchulines, si hay pizza, si hay pastel de papa, si hay unas facturas, si hay un cafecito y por supuesto el mate que no puede faltar en la Argentina. Bueno, un día yo sé que Dios nos va a permitir regresar y poder presenciar esos momentos que tanto disfruté cuando estuve visitándoles hace exactamente un año en su país. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Traigo una palabra en esta tarde. Aquí son apenas las 5:30 y quiero compartirles un mensaje en Job, el capítulo 42, versículo 1 y versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 1 y versículo 2. Dice la escritura: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. Note estas expresiones muy importantes a lo largo del mensaje. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todos conocemos a este personaje bíblico del Antiguo Testamento. Yo creo que hemos escuchado muchas predicaciones y enseñanzas en relación a este sujeto. E inclusive admiramos la vida de Job. Job fue el hombre que fue probado para demostrarle al diablo y a las próximas generaciones que se puede vivir sirviendo a Dios a pesar de cualquier situación en la que uno pueda estar atravesando. Se puede glorificar a Dios en medio de la pérdida, en medio de la enfermedad, en la soledad. Sí se puede glorificar a Dios. Job es un hombre que fue llevado de proceso en proceso. Y al final, en los últimos versículos del libro que lleva su nombre, él nos dice una palabra muy importante para nosotros hoy en día. Declara y exclama: yo conozco que todo lo puedes. Es muy probable que hayan y existan personas que se jacten de conocer a Dios. Y no me refiero tanto al conocimiento bíblico o teórico de lo que es Dios, su divinidad. Hay muchos maestros y conocedores de la Biblia, especialmente en el movimiento pentecostal, de la revelación del nombre de Jesucristo. Pero lo que yo entiendo en esta escritura, que en cada proceso de nuestras vidas, Dios da a conocer una parte de Él. No podría alcanzar la vida para conocer a Dios en su totalidad. No alcanzaría ni 1000 vidas que se nos permita vivir para tener el conocimiento de Dios en su totalidad. Yo creo que
conocemos cosas muy importantes de Dios que han sido suficientes para poder creer en Él. Y no solo creer en Él, sino entregarle nuestras vidas y algunos su voluntad. Pero no alcanzarían las vidas para poder conocer a un Dios tan grande que la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Un Dios que se declara a sí mismo como el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el todopoderoso. Así que si hay algo emocionante en la vida cristiana es el hecho de que cada día vamos conociendo un poco más de Dios. Pero le voy a decir algo que Dios me ha revelado en su palabra esta mañana, que si hay un tiempo donde más tenemos conocimiento de Dios es en sus procesos, en los procesos en donde Dios permite que usted y yo entremos, procesos muchas veces dolorosos, muchas veces de prueba, muchas veces que ponen en duda nuestra fe, muchas veces nos encontramos en la batalla de la duda y la fe, y son en esos momentos, en esos procesos donde Dios permite que entremos con el fin de revelarnos un poco más de su esencia y tengamos conocimiento de Él. Job no dijo esto al principio, no lo dijo en el capítulo 1, en el capítulo 2, lo dice en el capítulo 42 como una confesión y una justificación. Acuérdense, parafraseando un poco la historia y la vida de este personaje, Job, ante los ojos de Dios, era un hombre justo, un hombre recto. Y al mismo tiempo, ante los ojos de los hombres, era un hombre próspero. Esto indica algo muy importante. Cuando ante los ojos de Dios eres justo y eres recto, Dios pondrá tanta prosperidad en ti que la gente va a poder observar el fruto de tu justicia. Cabe señalar que una de las maneras para ser prosperados y bendecidos es vivir en la justicia de Dios, vivir en rectitud. Dios nos puede prosperar en medio de una pandemia y una crisis económica como la que se está viviendo si nos mantenemos justos y rectos delante de Dios. Usted se mantiene fiel, obedeciendo su palabra, administrándose correctamente. Déjeme decirle que escuchará de muchos alrededor estar viviendo crisis o siendo víctimas de esta crisis económica y de salud, y usted seguirá prosperando ante los ojos del mundo. Entonces Job era un hombre próspero y Dios mismo hace hasta cierto punto una presunción de Job a Satanás. Satanás venía de rodear la tierra y Dios le dice que si no ha considerado a ese siervo, a este hombre llamado Job, que no hay un hombre más justo como él sobre la faz de la tierra. Y el diablo, pensando que Dios se estaba equivocando, le dijo, bueno, él es justo porque le has dado todo lo que tiene. Él es fiel porque tiene todo y tú se lo has dado con facilidad. Y estoy parafraseando la historia, y la Biblia dice que Dios le demuestra al diablo que estaba completamente equivocado, porque le dijo, bueno, te doy el permiso de que toques sus bienes, te doy el permiso inclusive de que toques su cuerpo, pero no el alma, porque el alma me pertenece. Y comenzamos a ver el proceso en que Job comienza a entrar. Lo primero que Job pierde son sus animales, los cuales usaba para ofrecer sacrificio por los pecados que sus hijos cometían. Y nota que el diablo es muy estratégico cuando tiene la libertad de Dios de tocarnos o tocar ciertas áreas de nuestras vidas, cosa que no puede tocar si Dios no lo autoriza. Él es inteligente y es estratégico. Él es
Hay un dicho en México que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es la serpiente antigua. Y lo primero que quita de Job son sus animales. Y al quitar los animales de Job, agravaría el temor de Job, porque Job temía por la vida de sus hijos, de manera que él ofrecía sacrificios con sus animales para que sus hijos quedaran libres de todo juicio por causa de sus pecados. Y lo primero que Satanás toca son ese modo de ofrecer sacrificio a Dios, y el miedo de Job se agrava porque él ya no podía sacrificar por causa de sus hijos. Muy interesante. El diablo lo primero que va a tocar es lo que tú le ofreces a Dios. Lo primero que va a querer afectar en tu vida, en los procesos que Dios te permite entrar, es lo que tú le ofreces a Dios. Y por consiguiente, al no tener sacrificios que ofrecer, los hijos estaban desprotegidos. ¿Y qué cree usted que sucedió? El cumplimiento de la paga del pecado sin remisión de pecados era muerte. Como no había sacrificio, no había derramamiento de sangre, no había un animal que se ofreciese, los hijos quedaban desprotegidos y murieron. Job no solo había perdido los bienes, sino que estaba perdiendo a sus hijos, y Satanás toca su cuerpo. Toca su cuerpo con aquella sarna, con aquella enfermedad en la piel. Y aquel hombre próspero, aquel hombre enriquecido, aquel hombre admirado, ahora estaba en una condición deplorable. Y por si fuera poco, los amigos que él creía tener lo abandonaron, y la esposa, quien era su último apoyo en la vida, salió y le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? La situación de Job se había puesto muy complicada. Suficientes argumentos tenía para levantar sus ojos y su voz y maldecir. Tenía suficientes argumentos para decir: Dios me ha abandonado. Tenía suficientes motivos para renunciar, para olvidar el camino de Dios, como quizás muchos hoy sienten tener los argumentos suficientes para decirle a Dios: me abandonaste, me dejaste en medio cuando más te necesitaba. Prometiste cuidarme y no me has cuidado, prometiste bendecirme y no me has bendecido, prometiste prosperarme, te he sido fiel en mis diezmos y ofrendas, y hasta el día de hoy solo he tenido pérdida tras pérdida. Pudieran ser argumentos suficientes de parte tuya para decirle a Dios: me fallaste. Job, en su momento más crítico, logró por su dolor maldecir el día que había nacido, pero jamás salieron de sus labios una maldición en contra del cielo y en contra de su Dios. Y conste que la mujer le había dicho: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? La estaba incitando a maldecir a Dios, pero con toda y la presión que Job estaba viviendo y los argumentos que él tenía suficientes para obedecer el consejo de la esposa, Job solamente levantó las manos después de rasgar los vestidos, y él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después Job ora por sus amigos y la prosperidad vuelve a su vida. He parafraseado todo esto para llegar a un punto muy importante. Job, durante 42 capítulos de procesos en su vida, muy probable que Job se haya quedado sorprendido de haber pensado que él conocía a Dios, de haber pensado que aquel que lo había bendecido y prosperado se había mostrado tal y como es delante de Job. Pero mire cuál fue la sorpresa de Job, que él pensaba que conocía a Dios lo suficiente, pero no conocía en su totalidad a Dios. Yo siento decirle a la iglesia, a los pentecostales de Mariano Acosta, es muy probable que tú pienses que los años que llevas sirviendo a Dios, 40, 30, 20, 15, 12, 1, 5, 4, yo no sé cuánto tiempo lleves sirviendo a Dios, pienses que ya conoces a Dios en su totalidad. Déjame decirte que no es así.
Perdóneme si lo decepciono, pero todavía no conoce a Dios en su totalidad. Es muy probable que conozcas una parte de Dios, de lo que Él te ha revelado, pero cosas grandes y mayores Dios todavía mostrará en tu vida. Dios todavía tiene mucho que enseñarte, tiene mucho que mostrarte. Hay milagros que estás a punto de ver, hay sanidades que estás a punto de presenciar, hay prodigios que estás a punto de experimentar. Oh, no has experimentado en su totalidad lo que Dios puede hacer por ti. Mantén tu fe, mantén tu confianza y tu deseo de servir a Dios, porque lo que Dios te va a revelar todavía va a quedarte con la boca abierta de la expresión y dirás: pensé que conocía a Dios, pero me ha sorprendido en medio de esta pandemia. Y mire, después de los procesos, Job ahora con toda confianza, con toda libertad, con toda seguridad, él confiesa y dice: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Esta es una frase, tanto como la del apóstol Pablo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase que va conectada. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay imposibles para ti, que nada hay cosa difícil para ti, que tú puedes sanarme, que tú puedes bendecirme, que tú puedes liberarme, que tú puedes prosperarme. Uno tiene que levantar sus manos al Señor hoy al cielo y decir: lo que estoy viendo delante de mis ojos es una imposibilidad. Este cáncer que ha sido diagnosticada por la ciencia médica es difícil que se pueda recuperar, o no hay cura, o no hay tratamiento efectivo. Es tiempo de levantar tus manos y confesar esta palabra en fe: pero yo conozco que todo lo puedes. Esta es la bandera que tiene que tener la iglesia. Una iglesia que en medio de un mundo que se cae en pedazos, un mundo escéptico, un mundo incrédulo, haya una iglesia en la Argentina, en aquel rincón de este país, que se ponga en pie y diga: hey, yo conozco a un Dios que todo lo puede. Mire, el conocimiento no siempre es bueno. Hay veces es mejor ser ignorante en algunas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas de las limitaciones que hoy tenemos es el resultado del conocimiento. Ejemplo, hoy no nos podemos abrazar como lo hacíamos antes del mes de marzo. No podemos saludarnos, no podemos platicar con confianza, porque se han encargado tanto la Organización Mundial de la Salud como otros organismos preventivos para la salud, como los gobiernos, de enseñarnos con el internet, a través de la televisión, del medio de transmisión o de contagio de este virus, que es de persona a persona, en un contacto estrecho o una convivencia estrecha. De manera que tenemos el conocimiento de cómo se transmite esta enfermedad. Antes de que eso comenzara a estar latente en nuestro país, nos abrazábamos, comíamos el asado, compartíamos el mate, convivíamos los unos con los otros, jugábamos, salíamos a la calle, porque éramos ignorantes de estos acontecimientos. Pero ahora que los conocemos, como que hay una distancia, hay una separación y hay una limitación. Es que así es como trabaja esta condición que se llama el miedo. Cuando hay el conocimiento de las cosas, vienen las limitaciones mentales. Comenzamos a tener miedo y a limitarnos de hacer cosas que antes hacíamos con facilidad. Y esto es desde el origen, desde el principio. Acuérdense de Adán y de Eva. Acuérdense en qué momento ellos se separaron de Dios.
Cuando ellos conocieron que estaban desnudos, la Biblia dice que ellos se paseaban en el huerto y no se avergonzaban de su desnudez. Dios dio una orden y dijo que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que lo hicieren, ciertamente morirían. Y el diablo, la serpiente antigua, se incubó en una serpiente para tentar a Eva. Y la pregunta o la tentación para Eva fue: con que Dios ha dicho no coman de este fruto, ¿será que Él no quiere que coman del fruto para que no sean como Él, para que no tengan el conocimiento de lo que Él tiene? Eva comió del fruto, le dio a Adán. Ambos comieron, y cuando comieron del fruto y desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces trataban de cubrir su desnudez con hojas de higuera de aquel entonces. Y la Biblia dice que cuando Dios hablaba a Adán en el huerto: ¿dónde estás, Adán? Y Adán contesta a la pregunta: ¿dónde estás, Adán? Oh Señor, escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ese conocimiento puso la limitación entre Dios y el hombre. De la misma manera, hermanos, en tiempos en los que estamos viviendo, hay personas que conocen más de la enfermedad, conocen más de lo que está sucediendo, que han comenzado a dudar del poder de Dios, están dudando de la gloria de Dios, de lo que Dios puede hacer. Déjeme decirle algo: por más duro que sea este virus, por más contagioso que sea este virus, Dios todo lo puede y tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Él ha estado allí cuando la lepra era contagiosa y era la enfermedad número 1 con mortalidad sobre la gente. Ha estado ahí sobre el cáncer, ha estado ahí sobre el SIDA, ha estado ahí sobre cualquier otra enfermedad y ha tenido el poder absoluto de sanarlo. Lo que la iglesia debe de conocer hoy en día es que hay un Dios que todo lo puede. Mire, en la NASA hay un cartel que dice, con respecto a la abeja, dice que la abeja, según las leyes de la aerodinámica, no debería estar volando, porque el cuerpo o la forma del cuerpo de la abeja y el tamaño de sus alas son un impedimento según las leyes de la lógica y la aerodinámica para que la abeja pueda volar. Pero dice al finalizar: pero la abeja no lo sabe. La abeja ignora las leyes de la aerodinámica, la abeja ignora la lógica, y la abeja está produciendo miel, está volando, está haciendo polen. Miren, hermanos, no lo sabe. Lo único que la abeja tiene en mente, y eso lo digo yo, es quién lo creó, quién fue quien la formó y la diseñó, puso el poder y el potencial de poder volar. Las leyes dicen que no, pero quien la creó puso y dijo que sí. Así es como Dios trabaja, hermanos. Las leyes, la lógica puede decir no, pero Dios al que nosotros servimos dice: todo lo puedes en mí porque yo te doy fortaleza. Y nosotros decimos: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Siento la presencia de Dios en mi casa en estos momentos. Hay veces es bueno ignorar ciertas cosas. Yo estoy sorprendido de muchas de las cosas que Dios me ha permitido lograr a mi corta edad. Ha sido porque he ignorado cosas que, si yo le hubiera prestado atención, me hubieran limitado por la lógica, por el razonamiento, pero las he ignorado y he puesto mi confianza en un Dios que todo lo puede. He puesto mi confianza en un Dios que todo lo puede. Y mire, Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es el único que conoce tus pensamientos. Él es el único omnisciente.
Satanás trabaja en base a lo que tú confiesas. Por eso, muchas de nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestras preocupaciones y nuestros temores nunca deben salir a la luz por la boca, deben de quedarse en la mente y ahí llevarlas cautivas a la presencia de Dios. Porque mientras estén ahí, Dios las conoce, y si las llevamos cautivas, Dios las despedaza, las destruye desde la raíz. Pero cuando salen de tu boca, hay un diablo, hay un demonio que está escuchando las debilidades que salen de tu boca y comienza a maquinar en ponerte limitaciones, alimentando el temor. Dios es el único que debe saber lo que te preocupa aquí, lo que te estremece, lo que te da miedo, lo que te estresa. Tus debilidades y tus tentaciones deben de quedarse aquí para que sean cautivos, porque Dios es el único que sabe lo que estás pensando. Cuando miramos a Jesús en su ministerio, cuando él discernía los pensamientos de los fariseos, cuando él discernió el pensamiento de Judas, cuando se derramó el perfume en su presencia, en su divinidad, Dios estaba revelándonos que Él tiene el conocimiento de lo que nosotros pensamos. Es más, la Escritura dice que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios hacia nosotros son mejores de los que nosotros tenemos respecto a nosotros, y Él está listo para darnos un final feliz. Pero digo todo esto por lo siguiente, hermanos, hemos sido víctimas del miedo, de lo que nos han querido meter en la mente. Hemos sido víctimas de esta potestad, porque Dios me reveló esta mañana que hay una potestad que está gobernando el planeta Tierra y al mundo en su mayoría, y es el miedo que se ha sentado sobre la humanidad, ha paralizado inclusive gran parte de la iglesia. Y esa potestad se alimenta de toda palabra negativa que sale, de toda falsa noticia que está saliendo de la boca de los hombres. Alimenta esta potestad. Yo miraba un documental de un país en África que se llama Mozambique. Y curiosamente, el presidente de ese país dio una orden a todos los ciudadanos de Mozambique, diciéndoles: no queremos que en este país se hable del coronavirus. Nadie use cubrebocas, todos vivan su vida normal. Y aunque es un virus real que está latente, y aunque sabemos de las medidas de prevención, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la distancia de 1,5 metros de persona a persona, son elementos necesarios para evitar la propagación del virus. Pero el presidente de Mozambique dijo a su gente: nosotros no vamos a hablar de esto, porque si seguimos hablando de esto, vamos a alimentar el virus más mortal de toda la historia de la humanidad, que es el miedo. Y miren, hermanos, miren, cuando yo miraba eso y estudiando este mensaje esta mañana, Dios pone en mi corazón esta palabra y me dice: hay una potestad que es el miedo. El miedo, y es alimentado con toda palabra negativa. Y mire, si usted comienza a mirar las cifras, si usted comienza a tener conocimiento del impacto de la pandemia en el mundo, cuántas muertes, usted comienza a tener conocimiento de las cifras, usted va a comenzar a alimentar ese miedo. Pero en esta tarde he venido a hacerle libre de ese espíritu de temor por el nombre de Jesucristo, y a decirle a usted que su conocimiento de ahora en adelante tiene que ser en relación a Dios. Usted debe de tener más conocimiento de Dios que de cualquier otra cosa. Su conocimiento debe de estar siempre inclinado a la palabra de Dios. De manera que Job, quien creía que le conocía, en el capítulo 42 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se pueda esconder. Y luego él dice: yo de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Yo siento decirle a la iglesia, a los pentecostales de Mariano Acosta y a su pastor Federico Bueno, en esta preciosa tarde, oh, prepárate, porque verás cosas maravillosas antes de que finalice este año. Antes de que este año llegue a su fin, tus ojos verán cosas maravillosas, incluyendo gente de este virus siendo sanada en tu presencia delante de tus ojos. Vas a ver crecimiento en tu ministerio, almas siendo bautizadas y provisión económica de donde menos lo estás imaginando. Vamos a tener conocimiento de un Dios con el que vamos a pasar una eternidad. Una eternidad. Vale la pena leer la Biblia, vale la pena orar, vale la pena ayunar, meterse a la iglesia de lleno, participar en el reino y tener más conocimiento de Dios, porque lo que Dios está a punto de revelarnos en la recta final en la que la iglesia está pasando son cosas majestuosas, cosas gloriosas, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que Dios ha reservado para los que le creen, cosas prodigiosas. Las iglesias más grandes que jamás se han visto serán iglesias del nombre, y ahí estaremos en medio de ellas, glorificando y exaltando el nombre de Jesucristo. Tomo autoridad en la palabra y te hago libre de todo pensamiento y de todo espíritu de temor en esta tarde, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Si estás enfermo, tienes algún dolor, garganta, cabeza, corazón, pulmones, hígado o cualquier otro órgano, en el nombre de Jesús, ahora mismo, por esta palabra, por esta autoridad, por la fe, te declaro sano en el nombre, sana en el nombre de Jesús. Toca ese hígado, oh Dios, y límpialo ahora mismo con el poder de tu mano sanadora, en el nombre de Jesucristo. Esos riñones, oh Dios, esa columna vertebral, esa cabeza, ese sistema nervioso, en el nombre de Jesús. Yo conozco que todo lo puedes. Ánimo, iglesia. Ánimo, pastor. Un abrazo. Mil bendiciones en el nombre de Jesús.